La máquina de Turing. En este video desarrollaremos 5 subtemas de la máquina de Turing. Primero, la máquina de Turing, sus inicios. Segundo, así funciona una máquina de Turing. Tercero, un ejemplo básico de la máquina. Cuarto, usos. Quinto, los avances que dio a la programación y la informática. Así que empecemos. La máquina de Turing, sus inicios. Por allá en los años de 1936, un matemático, Alan Turing, introdujo el concepto de la máquina de Turing, apoyado por la Sociedad Matemática de Londres. Él, Turing, en ese momento estudiaba la cuestión planteada por David Hilbert sobre si las matemáticas son decidibles, es decir, si hay un método definido que pueda aplicarse a cualquier sentencia matemática y que nos diga si esa sentencia es cierta o no. Alan Turing introdujo un modelo formal del computador, la máquina de Turing, que puede verse como un autómata ejecutando un procedimiento efectivo definido formalmente. Alan Turing también demostró que existían problemas que una máquina no podía resolver, pero de eso hablaremos más adelante. Así funciona una máquina de Turing. Este primer elemento corresponde al alfabeto que puede llegar a tener una cinta, en este caso ceros y unos, y un elemento blanco o neutro que determina el inicio y el final de la misma. Este símbolo representa a una cinta determinada, una combinación exacta que vayamos a usar para determinado trabajo. Este tercer elemento corresponde a una orden específica que se le da a la máquina. En este caso, si se encuentra en un estado P cualquiera e encuentra un 1, continúe en ese estado P o cambia a otro estado y reemplace ese 1 por un 0. También desplácese por favor a la derecha. Esta Q representa los estados en que se puede encontrar una máquina de Turing. En este caso tenemos el Q sub 0 que corresponde a un estado inicial. Luego se encuentran los estados intermedios, que puede ser uno o más de uno. En este caso Q sub 1 y Q sub 2. Y por último se encuentra el estado final, Q sub 3. Cuando la máquina llegue al estado final Q sub 3, se deberá detener y arrojar un resultado. Ahora veremos un ejemplo. Dado un número binario, la máquina de Turing arroja su consecutivo. Al ser un número binario, su alfabeto va a ser 0, 1 y el estado neutro. También vamos a considerar tres estados, Q sub 0 como estado inicial, Q sub 1 como estado intermedio y Q sub 2 como estado final. Como mencionamos anteriormente, el estado Q sub 2 determinará que la máquina finaliza su ciclo y reproduce la cadena final. Estas son las órdenes que vamos a utilizar para este ejemplo. La orden A y B corresponden al estado Q sub 0 cuando encuentra un 0 o un 1. Debe dejar el mismo estado, dejar el mismo 0 o 1 y pasar a la derecha. Y el caso C
es cuando se encuentre a un blanco. Quiere decir que si está en el caso Q sub 0 encuentra un blanco, debe pasar al estado Q sub 1, dejar el blanco pero devolverse a la izquierda. Esto con el fin de evaluar si el número es par o impar, ya que si termina en 0 es par y si termina en 1 es impar, y de esto dependerá de cómo realizar su consecutivo. Entonces veamos cómo se reproduce. Este es el caso 1, donde se va a determinar un número par. En las órdenes A y B dice que si se está en el estado Q sub 0 e encuentra un 0 o un 1, debe dejar el mismo y seguir pasando a la derecha, hasta que se encuentre con la orden C, que en este caso encuentre un blanco o un elemento neutro. Al encontrarlo, debe pasar al estado Q sub 1, dejar el blanco y devolverse a la izquierda. En este ejemplo, como termina en 0, se aplicaría la orden D, ya que se encuentra en el estado Q sub 1, encuentra un 0, inmediatamente lo transforma en un 1 pasando al estado Q sub 2. Como Q sub 2 corresponde al estado final, la máquina arrojará su resultado. Este es el caso 2, donde encontramos un número impar con la estructura de la forma 1, 0, 1, donde se encontrará un 0 en su cadena. En este caso, las órdenes A, B y C se ejecutarán como en el mismo caso anterior. Cuando se encuentre un 1, dejará el mismo 1 y pasará a la derecha. Cuando se encuentre un 0, dejará el mismo 0 y pasará a la derecha, manteniéndose en el estado Q sub 0. Pero cuando se encuentre con un blanco, se devolverá a la izquierda y pasará al estado Q sub 1. En este caso la orden D no se ejecutará, porque en lugar de encontrar un 0, encontrará un 1. Y se ejecutará la orden E, donde dice que si se encuentra en un estado Q sub 1 e encuentra un 1, debe mantenerse en el estado Q sub 1 y cambiarlo por un 0. Igualmente pasar a la izquierda. Como en este caso la cadena tiene más unos, se ejecutará esta orden hasta que se encuentre con un 0. Como es el caso, se ejecutará la orden F, donde se encuentra en un estado Q sub 1 y hay un 0, por lo tanto dejará en lugar del 0 un 1 y pasará a estado Q sub 2. En este estado finalizará el programa y reproducirá la cadena. Veamos cómo sucede. En este caso, el consecutivo del número binario 110111 es 111000. Este es el caso número 3. Es un número impar de la forma 111, que no tiene ceros en su cadena. Por lo tanto, la orden A será ignorada. La orden B será ejecutada común y corriente, donde encuentre un 1, deja un 1 y pasa a la derecha hasta el final de la cadena, que se ejecuta la orden C. En este caso, se encuentra en un estado Q sub 0, encuentra un blanco, pasa al estado Q sub 1, deja el blanco y se devuelve a la izquierda. La orden D en este caso será ignorada, porque en ningún caso encontrará un 0. La orden E se ejecutará en todos los casos de la cadena. Quiere decir que está en estado Q sub 1, encuentra un 1,
reproduce el mismo uno y pasa a la izquierda. También en este caso hasta que llegue al primer dígito de la cadena e encuentre un blanco. En este caso se ignorará la orden F y pasará a la orden G, donde dice que si está en un estado Q sub 1 se encuentra con un blanco, debe pasar el estado Q sub 2 y cambiar ese blanco por un 1. En este caso finalizaría la cadena. Quiere decir entonces que el consecutivo del número binario 1, 1, 1, 1, 1, 1 es el consecutivo 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. En este apartado veremos los usos que se le dieron a la máquina de Turing. Primero, teoría de la computación. Segundo, problemas de la parada. Tercero, máquinas oráculo. Cuarto, hipótesis de Church-Turing. Y quinto, máquina de Turing como generadoras de lenguajes. Primero, teoría de la computación. La teoría de la computación es una rama de las matemáticas y de las ciencias de la computación que centra su interés en las limitaciones y capacidades fundamentales de las computadoras. Específicamente, esta teoría busca modelos matemáticos que formalicen el concepto de hacer un cómputo y la clasificación de problemas de acuerdo a su grado de complejidad. Alan Turing demostró con su máquina que existían problemas imposibles de ser resueltos algorítmicamente, siendo el problema de la parada el más importante. Para estos problemas no existe ni existirá ningún algoritmo que los pueda resolver. No importa la cantidad de tiempo o memoria que se dispongan en una computadora. Asimismo, con la llegada de las computadoras modernas, se constató que algunos problemas resolubles en teoría eran imposibles en la práctica, puesto que dicha solución necesitaba cantidades irrealistas de tiempo o memoria para poderse encontrar. Problema de la parada. El problema de la parada o problema de la detención para máquinas de Turing consiste en, dada una máquina de Turing M y una palabra W, determinar si M terminará en un número finito de pasos cuando se ejecuta usando W como entrada. Alan Turing demostró que este problema es indecidible. Ninguna máquina de Turing lo puede resolver. Tercero, máquina oráculo. La máquina con oráculo es una máquina de Turing equipada con un oráculo que es capaz de contestar preguntas sobre la pertenencia a un conjunto específico de números naturales. Una máquina oráculo con el conjunto parada, por ejemplo, en su oráculo puede computar la función del problema de la parada, mientras esta sería un ejemplo trivial del uso del conjunto oráculo. Muchas otras funciones de interés pueden ser computadas utilizando el oráculo de la función de la parada. De hecho, esto permite que todas las funciones recursivamente enumerables sean computables.
Cuarto, hipótesis de Church-Turing. La hipótesis consiste en que cualquier computación que puede ser realizada por medios mecánicos puede ser realizada por una máquina de Turing. No es una afirmación que pueda ser probada, sino más bien una definición o explicación del concepto de algoritmo, pues nadie ha sugerido ningún problema que pueda ser resuelto por lo que intuitivamente se considera un algoritmo y que no pueda ser implementado en una máquina de Turing. Quinto, máquinas de Turing como generadores de lenguajes. Lo que plantea es que si una máquina de Turing puede reconocer lenguajes, también son capaces de generarlos. Avances de la máquina de Turing a la computación. La máquina de Turing era un artefacto demasiado avanzado para su época y por lo tanto poco comprendido, aunque posible de construir. Al mismo tiempo, fue la base de muchos de los conceptos computacionales actuales, como entrada, salida, programas, memoria y algoritmos. Turing fue el primero en plantearse la posibilidad de que sea el software quien determina las tareas y no el hardware. Dicha máquina universal podría emular cualquier máquina de Turing al recibir como entrada la codificación de una máquina particular al mismo tiempo que los datos. Al almacenar el programa en el mismo formato que los datos, quedaban delimitados los papeles que iban a desempeñar el hardware de propósito general y el software tanto de sistema como de aplicaciones en la informática actual. Es decir, tenemos una computadora, máquina universal, a la que podemos introducirle cualquier software que se nos ocurra, número de descripción y ejecutará las instrucciones que correspondan.